had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Abercrombie Kids is bringing the cheer all holiday season and the gifts too. No matter how long their wish list is, there's always room for just one more. Whether it's a new winter coat, an extra pair of jeans, or cozy matching sweat sets, get gifting with looks they've been waiting for all year. Shop Abercrombie Kids in the app, online, and in stores. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Sodoma y Gomorra son los nombres de dos ciudades contiguas de la época del patriarca Abraham, cuya historia está narrada en el libro del Génesis. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron consumidas por el fuego como castigo divino debido a la gravedad de sus pecados. Ante esto surge la pregunta: ¿cuáles fueron los pecados cometidos por estas dos ciudades? ¿Cuál es su historia? Además, ¿por qué se utiliza la expresión sodomita para referirse a hombres homosexuales? Muy bien, apreciado oyente, responderemos a todas estas interrogantes en el transcurso de este video. Acompáñanos en este intrigante viaje a través de las Sagradas Escrituras y descubramos juntos la verdadera historia de Sodoma y Gomorra. Antes de adentrarnos en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir alertas de YouTube cada vez que publiquemos un nuevo video. Comencemos. El terremoto de Ancash del año 1970, también conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo que ocurrió el domingo 31 de mayo de 1970 alrededor de las 3:23 de la tarde, hora local. Alcanzó una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento y una intensidad de grado 9 violento en la escala de Mercalli. Este terremoto fue fuertemente sentido en toda la costa y la sierra del departamento de Ancash, así como en las regiones cercanas al sur y norte del Perú, con una magnitud de 7.9 en la escala sísmica de entonces. El epicentro se ubicó a 44 kilómetros al suroeste del puerto de Chimbote, provocando el pánico en millones de personas. El temblor aumentaba en intensidad con el tiempo, generando escenas de pánico con adultos y niños corriendo hacia lugares abiertos en busca de seguridad, mientras otros permanecían en sus hogares y las mujeres clamaban en medio de las calles. Cuando finalmente cesó el movimiento, la población regresó a sus casas sin sospechar que la tragedia golpearía de manera trágica al callejón de Huaylas, siendo la ciudad de Yungay la más afectada. No solo tembló por el terremoto, sino que 10 minutos después, la ladera oriental del Nevado Huascarán se desprendió, desatando una luz que se dirigió hacia Yungay, destruyendo todo a su paso. La ciudad quedó sepultada con solo las 4 palmeras de la plaza de armas como mudos testigos de la catástrofe, convirtiéndose en un gran cementerio y dejando aproximadamente 20.000 muertos bajo los escombros. Solo 300 personas lograron sobrevivir. Durante los primeros días, las aeronaves no podían aterrizar para brindar ayuda debido a la densa capa de polvo y tierra que cubría todo. Según el testimonio de algunos contemporáneos, se afirma que la ciudad de Yungay
era conocida por ser un lugar donde el pecado abundaba. En una ocasión tuve la oportunidad de dialogar con alguien que reside en un lugar llamado Caranca, cercano a Yungay. Esta persona fue testigo del terremoto de 1970 y me relató que en Yungay prevalecía la idolatría. Era una ciudad próspera donde la gente se vanagloriaba de la belleza de su urbe. También compartió la historia de 3 misioneros que supuestamente fueron mártires en esa ciudad. No puedo afirmar la veracidad de esto, solo Dios lo sabe. Sin embargo, todo esto nos hace reflexionar sobre el posible juicio divino que Yungay experimentó, evocando las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son 2 ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham, cuya historia se narra en el libro del Génesis. Aunque no se conoce con certeza quién fundó estas ciudades, se cree que fueron establecidas por los cananeos o los amorreos. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron consumidas por el fuego como castigo divino por la gravedad de sus pecados. En la actualidad, este es uno de los pasajes más controvertidos de la Biblia. La historia de Sodoma y Gomorra se emplea comúnmente para advertir sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a la ley de Dios. El relato del Génesis presenta a Dios como un juez implacable. De la historia de Sodoma y Gomorra deriva la expresión sodomita, originalmente referida al gentilicio de los habitantes de Sodoma. No obstante, este término se ha popularizado para designar a los hombres homosexuales. También se ha utilizado para referirse a quienes practican actos de perversión, dependiendo del contexto ideológico y la interpretación. En ambos casos, su origen se encuentra en el pasaje cuya historia resumimos a continuación. Sodoma y Gomorra formaban parte de las 5 ciudades ubicadas en el fértil valle del Jordán, una región de extraordinaria belleza y fertilidad. Su aspecto era tan atractivo que se comparaba con el huerto de Jehová y la tierra de Egipto. Esta belleza y abundancia posiblemente llevaron a Lot, al separarse de su tío Abraham, a elegir la llanura de Jordán, donde se encontraba Sodoma, la ciudad en la que se estableció. Leamos Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, mientras que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Queridos amigos, Abraham no estaba expulsando a Lot de la tierra prometida en los versículos anteriores. Simplemente le indicó que eligiera moverse más al norte o al sur. Sin embargo, los ojos de Lot se dirigieron en otra dirección y al final optó por dirigirse a una tierra similar a la de Egipto. La tierra prometida se caracteriza por montañas y valles regados por la lluvia celestial en lugar de un río. Pero al este, saliendo de Canaán, se encuentra el valle del Jordán, bañado por el río homónimo, una fuente constante de agua, semejante a Egipto, que está regado por el río Nilo. En Deuteronomio se explica la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Leamos Deuteronomio, capítulo 11, versículos 10 al 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde has salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como un huerto de hortalizas. La tierra a la cual te diriges es una tierra de montañas y valles que bebe las aguas de la lluvia celestial. Es una tierra cuidada siempre por Jehová tu Dios. Los ojos de Jehová tu Dios están sobre ella desde el principio hasta el final del año. A Lot le atrajo el estilo de vida de Egipto,
donde el acceso al agua del río estaba garantizado en todo momento, a diferencia de depender de la lluvia celestial, la cual Dios envía como bendición por la obediencia. Lot tenía la opción de permanecer en la tierra prometida, pero no lo hizo. Optó por un estilo de vida similar al de Egipto, prefiriendo las riquezas materiales a las espirituales, la seguridad que le proporcionaba el río en lugar de depender de Dios, eligiendo la comodidad. Ignoró la maldad en la región y como resultado se acercó gradualmente a Sodoma hasta establecerse allí. Sin embargo, esta elección le salió cara a Lot. Enfrentaría riesgos y problemas como consecuencia de elegir la herencia material sobre la espiritual. Primero fue secuestrado y, como veremos más adelante, la ciudad donde residía será destruida, su esposa morirá y sus hijas se desviarán. Al final, aquel que buscó este mundo lo perdió, pero dejaremos este desenlace para el final del video. A pesar de la belleza y la abundancia en estas ciudades, Sodoma y Gomorra también eran conocidas por su maldad. En lugar de vivir según las instrucciones de Dios, los habitantes de Sodoma eran malvados y pecadores ante Jehová en gran medida. Según Génesis capítulo 18, versículo 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ante esto, surge la pregunta sobre en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra. Las Sagradas Escrituras proporcionan la respuesta a esto. El pecado principal asociado a Sodoma y Gomorra es la homosexualidad y la violencia sexual. A medida que la humanidad se apartaba de Dios, hombres y mujeres comenzaron a pervertir el uso que Dios había destinado al acto sexual, llenándolo de pasiones viles y vergonzosas. Pablo enumeró conductas pecaminosas que la humanidad adoptó al alejarse de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, se expresa: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Asimismo, al referirse a la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, Judas en su carta señaló: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra versión de este pasaje de Judas menciona: y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo. Estimado oyente, lo que Judas denominó vicios contra naturaleza en nuestra época moderna, a menudo se describen como caminos de vida alternativos. Aunque el término suene inocente en nuestra cultura, denota un comportamiento sexual que no es natural y resulta ofensivo contra Dios. Al leer Génesis, capítulo 19, versículos 5 hasta el 8, es evidente lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en una inmoralidad sexual desenfrenada que incluía actos homosexuales y violaciones agresivas. Además del homosexualismo, en Sodoma se cometieron otros pecados graves. En primer lugar, eran indiferentes ante la riqueza abundante y no ayudaban al necesitado. En cambio, mostraban arrogancia y orgullo. Leamos Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité,
En segundo lugar, practicaban el adulterio, vivían en la mentira y defendían al malhechor. En Jeremías, capítulo 23, versículo 14, se dice: «Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra». En tercer lugar, difundían su pecado sin sentir vergüenza al respecto. Leamos Isaías, capítulo 3, versículos 8 y 9. «Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí». Estimado oyente, los habitantes de Sodoma se habían vuelto tan perversos que cuando Abraham intercedió ante Dios por esa ciudad, ni siquiera se pudo encontrar a 10 justos entre ellos. Como leemos en los versículos 28 al 32 del capítulo 18 de Génesis, Abraham fue reduciendo la cifra sucesivamente desde 50 justos hasta 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. Surge la pregunta: ¿por qué Abraham no continuó preguntando por debajo de 10? Es posible que no se atreviera. Quizás le asaltó la duda de si Lot no estaría realmente perdido, lo cual le preocupó tanto que decidió no seguir preguntando. Seguramente, si hubiera insistido hasta el punto de preguntar si Dios habría destruido la ciudad, si solo hubiera un justo en ella, Dios le habría respondido: «Si hubiera en la ciudad un justo, lo sacaré fuera de la ciudad, porque no destruiré a un justo junto con esa ciudad». Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. ¿Cómo sabemos que Dios habría respondido así? Porque eso es precisamente lo que sucedió. Ante las dudas de Abraham, resulta que había un justo en la ciudad, y Dios lo conocía. Era Lot. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribió que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por esta razón, 2 ángeles fueron enviados a Sodoma para salvar al justo Lot. En Génesis, capítulo 19, se narra: «Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaré vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero él insistió mucho con ellos, y fueron con él. Entraron en su casa, y les ofreció un banquete. Coció panes sin levadura, y comieron. Queridos míos, observamos que cuando llegaron los ángeles a Sodoma,
Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Aquellos que ocupaban esta posición ejercían funciones públicas de jueces, lo que sugiere que Lot no solo residía en la comunidad, sino que también se había incorporado a la vida pública y política al asumir responsabilidades judiciales. También es notable la actitud hospitalaria de Lot al ofrecer alojamiento a los viajeros en su casa, una expresión común de hospitalidad en esa época. Al principio, los viajeros mostraron cierta reticencia para aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche en las calles o en la plaza. Sin embargo, Lot, consciente del peligro que enfrentarían debido al ambiente hostil de la ciudad, les rogó insistentemente que pernoctaran en su casa. Esta escena nos lleva a reflexionar sobre la inseguridad ciudadana en nuestras grandes ciudades, especialmente por la noche, con una creciente delincuencia y violencia. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Le dijeron: «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». Lot salió a ellos, cerró la puerta tras sí y les dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado». Pero ellos respondieron: «Quita ya». Y añadieron: «Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos». Y ejercieron gran violencia contra el varón, Lot, acercándose para romper la puerta. Estos ciudadanos de Sodoma claramente buscaron abusar de manera homosexual y violar a los 2 visitantes. Es una demostración de la depravación de estos hombres. Lot les suplicó: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». Este fue un argumento difícil para Lot, ya que él y los hombres de Sodoma tenían estándares completamente diferentes para determinar lo que era malvado y lo que no. Los hombres de Sodoma buscaban placer y no les importó que Lot considerara esto como algo perverso. Es asombroso que Lot estuviera dispuesto a ofrecer a sus hijas a estos hombres, igualando la depravación de sus deseos pecaminosos. La oferta es terrible y no puede ser justificada. Los hombres de Sodoma mostraron una impactante depravación, pero también nos sorprende la disposición de Lot de ofrecer a sus hijas a la turba. Dada la lujuria pecaminosa de esa multitud, podemos comprender un poco más esta terrible descripción cuando consideramos la posición baja de las mujeres en el mundo precristiano y la posición elevada de los huéspedes. Se daba por sentado que los huéspedes debían ser protegidos más que la propia familia. Notemos las palabras: «Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez». Los agresores se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad. Lo atacaron y habrían destruido a él y a su familia si los ángeles no hubieran intervenido con sus poderes sobrenaturales, cegando a esa turba incontrolable. Obviamente, el acto de herir a los hombres con ceguera fue sobrenatural. Ahora, la multitud tenía una ceguera física que coincidía con su ceguera espiritual. Continuemos con el relato bíblico. Los varones dijeron a Lot: «¿Tienes aquí alguno más? Y tus hijos, tus hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo». Entonces Lot salió y habló a sus yernos, aquellos que habrían de casarse con sus hijas, y les dijo: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad».
Sin embargo, a sus yernos les pareció que se estaba burlando. En efecto, Lot se encontraba en una situación límite como residente en esa ciudad. Durante varios años se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo describió como perversidad. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijas, quienes se casarían con jóvenes adaptados a ese entorno. Por lo tanto, cuando advirtió a sus futuros yernos que también debían huir con él, lo tomaron como una broma. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos sin que se notara ninguna diferencia, y su seria advertencia fue recibida con escepticismo. Está claro que Lot, al elegir vivir en ese lugar, se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida, y también era evidente que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Esta situación se asemeja a la de muchos llamados cristianos en la actualidad, quienes comprometen sus valores cristianos adaptándose a los valores de personas que carecen de conocimiento de Dios y de una relación personal con Él. En lugar de acercar a la gente al cristianismo, los alejan. Continuemos con el relato bíblico. Al rayar el alba, los ángeles urgían a Lot, diciendo: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad». Deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo colocaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que, a pesar de todo, Lot pertenecía a Dios. Si solo tuviéramos el relato del Génesis, no estaríamos muy seguros. Pero el apóstol Pedro en su segunda carta lo llamó justo, lo que nos hace creer que realmente era salvo. Lot había llegado a ser considerado justo por Dios debido a su fe. Había seguido a Abraham e identificado su adoración y sacrificios con los de Abraham. Por eso, Dios le ofreció su misericordia, y Lot, creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Sin embargo, su situación personal y familiar era difícil, estaba indeciso y titubeó hasta el punto de que los ángeles tuvieron que forzarlo, a él y a su familia, a salir de la ciudad. Incluso cuando ya estaban fuera y los ángeles le pidieron a Lot que huyera sin mirar atrás, y que no se detuviera en el valle, sino que escapara al monte, Lot se sintió incapaz de hacerlo. En lugar de seguir las instrucciones divinas, solicitó ir a una pequeña ciudad. Aunque parecía improbable que esa ciudad, próxima a Sodoma y Gomorra, hubiese escapado a la influencia negativa de esos grandes centros, la solución propuesta por Lot no era ideal. Aún así, le fue concedida, y pudo dirigirse a la pequeña ciudad de Zoar. Sin embargo, sus esfuerzos por no cumplir las instrucciones divinas y seguir su propio plan indican que, aunque salió de Sodoma, su integridad espiritual quedó afectada y enfrentaría más problemas en el futuro. Continuemos el relato bíblico. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos, destruyendo las ciudades, toda la llanura, sus habitantes y el fruto de la tierra. La mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Como el ángel había dicho, el juicio no vendría sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran seguros en Zoar, para no violar la promesa de Dios a Abraham. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive,
You can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Cuando Lot y su familia estuvieron a salvo, Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron juzgadas severamente, pero solo después de que Dios confirmó su juicio y dio un testimonio justo mediante Lot. Actualmente, muchas personas creen que estas ciudades yacen bajo el mar muerto, y su destrucción total sirve como testimonio del juicio de Dios y de su gracia que libró a los justos. Como mencionamos anteriormente, antes de su destrucción, el área alrededor de Sodoma era increíblemente hermosa y productiva, similar al huerto de Jehová. A pesar de este gran privilegio, sus corazones no se volvieron hacia Dios. Esta belleza también nos recuerda a la ciudad de Yungay, que antes del terremoto del 70 era muy hermosa. La gente de Sodoma y Gomorra experimentó más del poder de la gracia y la misericordia de Dios que cualquier otra región. Fueron librados de la destrucción por la obra de Dios a través de Abraham. Escucharon el testimonio de Melquisedec y vieron el ejemplo de Melquisedec y Abraham. A pesar de estas bendiciones y evidencias del cuidado de Dios, lo rechazaron todo. Observamos también que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué hizo esto? Creo que la respuesta tiene dos dimensiones. En primer lugar, parece que no quería abandonar Sodoma porque la amaba. Aunque también amaba a Lot, había cosas en la ciudad que valoraba profundamente y a las que se sentía muy unida. Aunque su cuerpo salió, su corazón se quedó atrás. Esta actitud nos brinda una lección. Es posible tener un corazón dividido. Algunos cristianos profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo reconocen que hay factores que les separan o impiden tener una comunión plena con Dios, lo que afecta su experiencia espiritual. Estos factores pueden ser amistades, hábitos o apego a cosas materiales, erosionando su fe y testimonio cristiano. La Biblia enseña que sin fe, comunión y obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se apaga. Un corazón dividido conduce a la desobediencia. En segundo lugar, otro motivo por el cual la mujer de Lot miró atrás fue que no creía en Dios y no tomó en serio las instrucciones divinas. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció. Su esposa, en cambio, no creyó y pereció con aquellas cosas de las que no pudo desprenderse. Continuemos con el relato bíblico. Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer, Abraham pudo presenciar la destrucción de las ciudades, confirmando lo que Dios le había revelado. Al elegir, Abraham había tomado la decisión correcta. Su fe en Dios le llevó a amar la voluntad divina y no quedó atado al mundo que se destruía debido a su maldad, violencia, injusticias y desprecio a la dignidad humana que Dios otorgó a sus criaturas. Además, recordó la promesa de Dios de salvar a los justos del castigo. Esta situación recuerda la recomendación del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los últimos versículos, 30 al 38, del capítulo 19 de Génesis,
relatan que Lot no se sintió cómodo en Zoar y tuvo miedo. La situación allí era probablemente similar a la de Sodoma, así que se refugió en las montañas con sus hijas. Trágicamente, sus hijas lo embriagaron y se acostaron con él, dando origen a los moabitas y amonitas, que se convirtieron en enemigos permanentes de Israel, la descendencia de Abraham. Estimado oyente, si deseamos evitar la condenación eterna, debemos resistir la seducción de este mundo. Muchas personas se asemejan a Lot, dejándose seducir por las ofertas del mundo a pesar de conocer la maldad que lo rodea. Acceden a participar en sus malas acciones en lugar de apartarse de ellas. La Biblia nos instruye a huir de las obras de las tinieblas y reprenderlas. Las decisiones de Lot fueron la causa de su ruina. Perdió todo lo que poseía, sus bienes materiales, su esposa, y terminó involucrándose inconscientemente en un acto de indecencia sexual con sus hijas, dando a luz a 2 hijos que se convertirían en futuros enemigos de Israel. Muchas personas no perciben las consecuencias que el pecado puede tener en sus vidas, pero la realidad es que aquel que persista en el pecado eventualmente tendrá un desenlace lamentable. Aunque Dios libró a Lot, este pagó caro las consecuencias de sus malas decisiones. Dios, en su infinita misericordia, puede perdonarnos de nuestros pecados, pero no siempre nos eximirá de las consecuencias de nuestras acciones. La mejor opción es apartarse de este mundo pecaminoso. Querido amigo, no esperemos a perder todo y vernos arruinados por el pecado. Escapemos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condenación eterna. Ahora déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó en esta historia y hasta el próximo video que está apareciendo en pantalla. Que Dios te bendiga.